Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ecosalud, el programa multiplataforma del Eco Multimedios, donde hablamos de prevención en salud. Hoy vamos a hablar de postura. Por eso nos acompaña Carlos Monzani, que es kinesiólogo especializado en rehabilitación y posturología específicamente. ¿Cómo andas, Carlos? Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, gracias por acompañarnos. ¿Y cómo definimos en principio la posturología? Bien, vamos a tratar de hacerlo medio simple para los que nos ven y nos escuchan. Es un método de evaluación y tratamiento que utilizamos los kinesiólogos que fuimos formados en este área, que nos sirve para revisar los captores posturales, que ahora les voy a explicar qué son, para ver si hay alguna alteración en ellos y de ahí se evalúan y se tratan para que la postura sea óptima. ¿Sí? ¿Y en eso es en todo el cuerpo? ¿Puede haber una cuestión postural? Sí. Que esté perjudicando al resto. Ahora le comento lo de los captores. Sí. Los captores posturales son el ocular, que nosotros evaluamos los movimientos del ojo. Ajá. Eso es uno de los captores o sensores de la postura. Bueno, después nos explicas en qué influye, bien, ¿no? Bien. Después tenemos todo lo que es la columna, los niveles de los hombros, cómo está la columna, cómo está la pelvis, cómo están las rodillas, cómo está la pisada. Sí. ¿Sí? Esos son todos los captores de la columna. Después tenemos el vestibular, el oído interno, si hay mareos, si hay dolores de cabeza, si hay vértigos. Después tenemos el oclusal, el del cierre de la boca. Ajá. Cómo están los dientes, cómo cerramos, cómo ocluimos la boca y cómo abrimos. Eso también tiene que ver con un captor postural. Después tenemos... bueno, hablamos de los ojos, hablamos de la, columna, de la articulación temporomandibular también, ¿sí? Si hay bruxismo, también altera eso, ¿sí? Se evalúa la alteración de la articulación temporomandibular, que va muy ligada a lo que es la oclusión de la dentadura, ¿sí? Y bueno, ya después pasamos a todo lo que es columna, pelvis y pies, ¿sí? Sí. El captor podálico, que es muy importante, que es... muchas veces no le damos tanta importancia, ¿sí? Donde ahí evaluamos la pisada en una pedigrafía, que es donde se marca la pisada del paciente, o donde se observa la pisada en un podoscopio, que es ese vidrio que tiene un espejito abajo, que es donde se observa la pisada del paciente, y se observa la marcha, o sea, cómo se desplaza el paciente, y se observa y se filma la marcha, tanto de ida como de vuelta, ¿sí? Y si empezamos por los pies, ¿no? Que es nuestra base, sí. ¿Qué es lo que puede aparecer ahí que hay que corregir? Bien, ahí por eso te digo, se evalúa ese captor podálico que es a través de la pisada y de la observación de la pisada y de la marca que el paciente descarga sobre la pedigrafía, y ahí se evalúa si tenemos un pie en valgo, o sea, cuando pisamos para adentro, o si es neutro, que no necesitaría quizás ningún realce ni ningún tipo de captor, o cuando pisamos hacia afuera, ¿sí? el varo. Eso nos marca mucho qué alteración puede haber hacia arriba. Claro, el pie plano también es otra... El pie plano también, sí. Y eso hacia arriba, ¿cómo puede ir afectando si uno no lo trata? Bien. Depende qué pisada tengamos, va a haber una alteración a nivel articular hacia rodillas, hacia cadera y hacia columna, ¿sí? Ajá. ¿Sí? Eso el mismo cuerpo va a ir compensando, pero no es óptimo para una postura correcta. Porque el cuerpo se acomoda para poder dar respuesta, pero no siempre queda de la mejor manera, ¿no? Exacto. Sobre todo, me imagino, con el correr del tiempo. Lo que nosotros tenemos que diferenciar es lo que es la postura en sí y lo que es la aptitud postural, que es lo que nosotros vemos del paciente. Sí. O sea, vos tenés una actitud postural, la postura nosotros la tomamos como una base, como un protocolo desde lo anatómico y lo biomecánico. Como que todo tiene que estar alineado en sus planos frontal y sagital para que sea más ergonómico, sea con menos gasto de energía en la postura. O sea, el sentarnos mejor correctamente, distribuir bien los pesos cuando caminamos, bueno, todo eso tiene que ver con la postura y con la actitud que tenga el paciente en este caso de cómo se desplaza y cómo se sienta, cómo se traslada, ¿sí? ¿Hay signos que uno puede notar si hay algo que no está funcionando bien? Digo, si hablamos de los pies, digo, para saber cuándo consultar.
¿no? Para no llegar de forma tardía. Bien, yo siempre observamos y les hago observar a los pacientes cómo está desgastando el calzado, básicamente. En la gente que trabaja, en la gente que hace deporte, eso es muy importante. En los chicos, en los adolescentes o en los niños que empiezan a usar calzado, también es muy importante eso. Porque nos estaría haciendo una prevención de qué es lo que está pasando y se puede corregir. Claro, porque una vez el calzado, como decís, o se gasta hacia adentro, hacia afuera. Eso refleja mucho. Y no siempre un pie es descarga igual que el otro. Exacto. Por eso que las plantillas muchas veces cuando las realizamos, después de hacer todo este análisis, muchas veces son distintas. O sea, llevan distinto realce o llevan distinto soporte, ¿sí? O sea que es específico para cada caso, no es que la plantilla que yo voy a usar pueda usarla otra persona. Cada paciente es evaluado individualmente con una ficha que es un protocolo, donde se hacen todas las preguntas de qué actividad hace, cómo trabaja, cuántas horas, si está parado, si está sentado, si se traslada. Y la plantilla que hace compensar eso que nosotros tenemos de mal pisada. De pisar mal. Nosotros al detectar alguna alteración en alguno de los captores, lo tenemos que tratar. Sí. Ya sea el ocular, el de la articulación temporomandibular, el del cierre dentario, que tiene que ver, por eso que se llama integrada o interdisciplinaria, porque trabajamos con odontólogos, con osteópatas, con oculistas, ¿sí? Entonces, esa es la idea, ¿sí? De que si algún captor está alterado, hay que tratarlo para que esa postura se reprograme y sea óptima, ¿sí? Desde las plantillas, o sea, desde los soportes que nosotros hacemos en caso de que el paciente necesite, se hace una reprogramación del sistema tónico postural. Eso está todo reprogramado a nivel sistema nervioso. Mira. Por eso que los captores son los que integran la postura y se integran a nivel del sistema nervioso. Y eso empieza, uno como paciente, empieza a sentir que de a poco todo se va acomodando a medida que se incorporan plantillas. Mira, ¿hay un plazo? Hemos tenido buenos resultados con las evaluaciones, con las plantillas. La plantilla generalmente, depende del uso, dura 6 o 8 meses. Se hace una reprogramación, se empiezan a usar de a poco. De 6 a 8 horas por día, y después se va agregando tiempo hasta que una adaptación. Una adaptación, que muchas veces no es necesaria, pero si nunca usó, es importante que sea paulatino. Carlos, a nivel, como decías, de ocular, ¿qué es lo que se puede presentar para poder hacer una consulta o que te hagan una derivación? Ahí lo que nosotros hacemos es la evaluación del movimiento ocular, no de la vista, no de lo que vemos, sino de cómo se mueven los ojos. O sea, se toma la convergencia y divergencia, se acerca un elemento, entonces se ve cómo se juntan y cómo se separan los ojitos, se hace un seguimiento lento que se llama, se hace como un 8, entonces te vas dando cuenta si alguno de los ojitos no funciona bien. Eso también se trata porque hay ejercicios para acomodar ese mal movimiento que tenga el seguimiento o la convergencia y divergencia. Y si eso no se trata, ¿qué nos puede provocar? Es un captor que te va a estar funcionando mal a nivel postura. Ajá. Que puede funcionar en cuanto a equilibrio. Exactamente. ¿Y en la mandíbula, por ejemplo? La mandíbula tiene mucho que ver el tema de el bruxismo. Bueno, es una de las cuestiones que más se ve, ¿no? En el último tiempo. Las cefaleas, o sea, dolor de cabeza, dolor cervical, bueno, dolor en la mordida y todo lo que ocasiona el desgaste de las piezas dentarias. Eso también se evalúa cómo está la arcada dental. Trabajamos ahí adentro, nos fijamos si hay algún componente que está tocando antes, o sea que no hay un cierre, y cómo está una con respecto a la otra, eso también tiene mucho que ver. Carlos, y en ese sentido que hay ejercicios, ¿cómo intervenís vos ahí? Sí, se hacen terapias manuales para liberar la tensión que pueda haber en la articulación temporomandibular. O sea, que el cierre sea óptimo, que no haya chasquidos en la articulación. Sí, se trabaja. Y eso muchas veces tiene que ver con esta cuestión nerviosa, que por ahí mandamos ahí hasta en la mandíbula. Sí, los componentes el origen del bruxismo no está muy claro todavía, pero tiene que ver con todo eso, sí.
que no hay un buen descanso, uno no logra relajarse. Bueno, las alteraciones del sueño también, ¿no? Son como recurrentes, tienen que ver ¿no? con eso, sí, sí, sí. Sí. Y el paciente, bueno, ahí tiene tensión en todos los músculos masticatorios, se refleja mucho en la zona cervical, hay dolor de cabeza. Entonces se trata todos esos componentes, cervical, ATM, la parte anterior del cuello. Por dentro de la boca también se trabajan los músculos que están apretando. Ajá. Sí, sí. Y cuando se empieza a trabajar, ¿qué te dice el paciente? ¿Qué empieza a notar? Y bueno, ahí hay un notorio cambio en lo que es la postura, o sea, nosotros lo marcamos cuando hacemos la pisada. Vos, por ejemplo, podés estar evaluando un paciente sin el tratamiento, sí, sabiendo que hay alguna alteración, y la pisada después del tratamiento va a ser distinta. Por eso que el captor, los soportes, se hace todo al final, ¿sí? Cada plantilla va a ser distinta si es que se realiza el tratamiento este. ¿Y se puede llegar a consultar por una cuestión y aparecen otras sí, en esa evaluación? Seguramente, ¿no? Seguramente. Que se hace, bueno, no es que hay una cuestión sola que por ahí está, que hay que tratar. Hay ¿no? mucha alteración en la columna, las desviaciones, el tema de las pelvis, cómo están los miembros, si hay buena altura, si hay diferencia de altura, todo eso se corrige. Muchas veces pasa que estamos dando o se da una plantilla con un realce y en realidad hay una alteración a nivel de alguna cadena muscular que está acortada, entonces aparenta que hay un miembro más corto que el otro, pero en realidad vos necesitas hacer una terapia manual o algún estiramiento, algún ejercicio que se libere y el paciente va a estar pisando normal. Claro. Carlos, ¿y qué rol juega hoy por hoy la tecnología en cuanto a la postura? Hablábamos de esto de por ahí desviaciones de columnas, esta cosa que cuando uno utiliza tecnología no está por ahí sentado de la mejor manera. ¿Qué se nota? Yo lo que estoy usando ahora, yo lo hago todo muy artesanal, digamos, ¿sí? Lo único que me ayuda es una aplicación que tengo en el celular, que es sacarle fotos al paciente, ni bien ingresa a la consulta, en el plano frontal, lateral derecho, lateral izquierdo y de espaldas, que es donde me marca una cuadrícula, que ahí me permite ver la vertical de la columna, sí, y la altura de los hombros, la altura de la pelvis, la altura de las rodillas y cómo está la pisada. Obviamente que hay plataformas que son de alta tecnología y con su software, que son la de las pisadas, que te marcan las distintas presiones. Yo todavía no la pude adquirir porque son costosas, pero eso ayuda muchísimo. Sí. Sí, sí. Y en ese sentido, digo, ¿en cualquier edad uno puede tener recuperación en lo postural? Seguramente si hace algún tratamiento integrado como es la posturología, alguna mejoría va a sentir seguro. Sí, sí. Y en esto que mencionábamos del uso de la tecnología o cómo nos sentamos y demás frente, digo, por ahí hay mucho trabajo en computadoras o trabajo también en serie y demás. También, ¿a qué tenemos que estar atentos para llegar también a la consulta? Empieza a haber molestias, dolores. Sí, básicamente ahí lo que hay que estudiar, que es lo que se llama la parte de ergonomía, es adaptar el medio de trabajo a la persona que está trabajando, ¿sí? O sea, la oficina, la computadora, la notebook, la máquina, o lo que sea, si trabaja parado, si trabaja sentado. Eso hay normas que te llevan a que vos tengas una posición óptima y ergonómica para tu puesto de trabajo. Eso se estudia y se le brindan herramientas a la persona para que esté más cómoda y que no sufra tensiones, que tenga mayor resistencia a esa postura, ¿sí? Claro. No es aconsejable igualmente estar mucho tiempo quieto y en una misma postura. Bueno, siempre se dice, ¿no? 30 por 5, ¿no? 30 minutitos, sí, 40 y moverse, ¿sí? Claro. Moverse, caminar, salir, sí, eso es importante. ¿Cómo ayuda en una ciudad como la nuestra, ¿no? La cuestión del deporte? O sea, solo de salir a caminar, por ejemplo. Exactamente, sí, 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 totalmente. Es importante. Es importante, sí, sí. Más que el que trabaja encerrado o en un medio, está bueno hacer actividad al aire libre. Mencionaste los más chicos y en ese punto, ¿qué es lo que se tiene en cuenta para esto como preventivo, ¿no? Si uno sabe un tipo de pisada o por ahí una columna, ya desde chicos ya se puede empezar a tratar. Sí, sí, en los infantes se puede empezar a tratar. Ya se ve una proyección de cómo va a estar pisando, de cómo va a estar su columna, su pelvis. Eso es importante para los médicos pediatras y los papis, que son los que están observando. Básicamente en el calzado.
Mirá. En el calzado te das cuenta. Sí. Bueno, eso yo hago mucho hincapié porque es preventivo a largo plazo, ¿no? Bueno, Tandil es una ciudad donde se hace mucho deporte. Quienes lo hacen tienen estas precauciones de qué tipo de calzado utilizar, bueno, también cómo moverse. ¿Esto se tiene en cuenta o te llegan también derivaciones? Por suerte tenemos muchos grupos de entrenamiento con profesores especializados que lo trabajan mucho a eso, y hoy por hoy la tecnología del calzado deportivo ha avanzado muchísimo, así que eso está a la orden del día. O sea, está bueno, pero que la gente que haga deporte esté ayudada por alguien que lo siga, que tenga un entrenamiento ordenado, progresivo, empezar a caminar, después empezar a trotar, pero siempre de la mano de algún profe que esté en la parte de entrenamiento. Eso evita futuras lesiones, seguramente, ¿no? Sobrecargas, lesiones, a saber elegir el calzado que necesitas para hacer esa actividad, así que está bueno eso, sí. Por suerte, eso en Tandil está muy bien implementado. Somos como demasiado ansiosos, ¿no? Entonces llegamos a tu consultorio y ¿qué queremos ya? Queremos que, o sea, en 2 o 3 sesiones ya está. Sí. ¿Cómo son esos tiempos? ¿No? Porque también hay que preparar al paciente y decir, bueno, hay situaciones que no se arreglan con 10 sesiones, por ejemplo, ¿no? Depende de la lesión, depende de la gravedad de la lesión, depende de la persona, lo emocional hoy por hoy está también es muy importante, se está estudiando mucho ahora la parte emocional, también en cuanto a la postura. ¿Cómo juega? ¿Cómo afecta? Depende del estado del paciente también, de qué esté cursando el paciente, de cómo esté, qué le ha pasado. O sea, se puede ahondar mucho en esas cositas, en esos temas que pueden estar acompañados con otra terapia y se trabaja eso también. Por eso lo interdisciplinario. Lo interdisciplinario. ¿Y los tiempos cómo se plantean de acuerdo, ¿no?, a cada caso? Seguramente, pero se plantea ya de entrada, porque ya te digo, queremos... voy la primera sesión y ya quiero salir. La palabra te lo dice, paciente, paciente, paciente. No hay un tiempo, es todo protocolo. Por eso que vos podés llegar a tener una misma lesión que tengo yo y vamos a evolucionar distinto en el tratamiento. Así que yo no soy de pronosticar tiempos de tratamiento, sí tratar de que cada día se sienta mejor. Hombres y mujeres es indistinto, padecemos las mismas cosas, Sí, en el consultorio se ve, es indistinto, sí. Lesiones de columna, lesiones de hombro, lesiones de rodilla, posquirúrgicos, atendemos de todo. La parte de lo que es traumatología atendemos de todo, pero yo siempre me baso en esto. ¿Sí? Por más que venga un paciente que tenga un problema en el hombro, yo lo voy a evaluar siempre desde... Íntegramente. Íntegramente, porque puede estar pasando algo que me derive que esté pasando algo en el hombro y que por ahí esté pasando algo en algún otro lado. Se me hace que sin esta evaluación general del paciente, por ahí si uno atiende a tal zona, estás descuidando otra que por ahí están todas conectadas, ¿no? Porque en realidad somos una conexión única, ¿no? Exacto, sí. Yo soy de trabajar en forma integral. Por eso que te digo, me baso mucho en esto y bueno, buscamos que el potencial del paciente, más allá de que tenga una lesión en el hombro, pueda sentirse mejor en el resto de las actividades que realiza. Carlos, y aconsejás, bueno, ante cualquier duda, consultar, no quedarnos con esas dudas. No. Sí, nosotros las llamamos banderitas rojas. Si hay alguna molestia, algo está pasando. Eso hay que escuchar al cuerpo y consultar, consultar. No acostumbrarnos al dolor. No, que a veces pasa, ¿no? Que tenemos molestias y las dejamos pasar y ya por ahí cuando llegamos, por ahí el tratamiento es otro, y tampoco enmascarar, ¿no?, con el tema de los antiinflamatorios y todo ese tipo de pastillitas mágicas que a la larga nos terminan lastimando más, porque estamos enmascarando el dolor y la lesión sigue. Claro. Entonces hay que ir a la causa. Por eso estamos con los médicos que no tiren tantas pastillitas y sean un poco más... Hay que evaluar y llegar al origen de la cuestión. Carlos, gracias por ayudarnos con este tema. Y ya sea a consultar. Sí, la consulta nunca viene de más y es para el bien del paciente. Gracias.
Muy bien. Hablamos hoy de postura y nos enteramos de muchísimas cuestiones que no las teníamos en cuenta. Por eso siempre está bueno hablar con los profesionales. En este caso, Carlos Monzani, que es kinesiólogo especializado en rehabilitación y posturología. Nos reencontramos en un próximo capítulo de Ecosalud.